La empresa familiar de mi esposa salió a bolsa, y con eso su corazón cambió. Probablemente sintió que el apoyo de la familia Martínez ya no importaba. Empezó a añorar a su primer amor. El nuevo asistente junior que contrató se convirtió en el sustituto perfecto. Sonreí. Ya que te gusta tanto, ¿cómo podría negarme a complacerte? Al final, se dio cuenta de que yo no era tan magnánimo, ni tan débil, como ella pensaba. Y más tarde, el asistente junior al que más mimaba le asestó el golpe final con sus propias manos. Capítulo 1. Todavía estaba ocupado en la oficina cuando mi asistente entró, con el rostro desencajado. Presidente Martínez. Me froté las sienes y lo miré con cierta confusión. ¿Qué pasa? ¿Hubo algún problema con el proyecto? Negó con la cabeza y no dijo nada. Tras dudar un momento, me tendió su teléfono. Intrigado, lo tomé. En la pantalla había un video. Por el fondo, parecía una cafetería. Las personas que aparecían eran mi esposa y otro hombre. Karen, si no lo amas, ¿por qué no te divorcias de él? La voz del hombre estaba llena de agravio, quejumbrosa, como la de alguien que se hace la víctima. La voz de mi esposa sonaba perezosa. Sin prisa. No te engañes, mi esposo solo puede ser él. Los ojos del hombre se llenaron de resentimiento. ¿Y yo qué? Mi esposa le acomodó suavemente el cuello de la camisa. Salvo ese título, puedo darte todo. ¿Qué más podrías querer? Apagué el video con frialdad. Mi corazón se llenó de una burla silenciosa. Lo que ella no podía darle a ese hombre era algo que a mí nunca me había importado en primer lugar. Mi asistente había investigado a fondo. Ese hombre se llamaba Isaac. Un asistente junior que Karen acababa de contratar en la empresa. Unos días antes, el grupo Castro había salido a bolsa con éxito. Karen Castro asistió al evento llevándolo a su lado. Ese mismo día, envió al asistente que la había acompañado durante muchos años a una sucursal en otra ciudad como gerente general. Le dio el puesto de asistente a Isaac, porque su antiguo asistente provenía del grupo Martínez. Mi asistente me miró, con el rostro sombrío. Yo miré por la ventana con indiferencia. Sin decir nada. En realidad, en el momento en que vi antes a Isaac, junto con la ira, lo que sentí fue sobre todo una repentina claridad. A primera vista, pude notar que Isaac se parecía mucho al primer amor de Karen, alrededor de un 70%, y estaba imitando deliberadamente cada uno de los gestos y maneras del primer amor de Karen. Probablemente sabía exactamente dónde estaba la debilidad de Karen. Todos en el círculo social de la alta sociedad de la ciudad saben que Karen y yo somos considerados novios de la infancia, que nos conocemos desde que usábamos pañales. Pero yo sé muy bien que lo nuestro nunca fue tan perfecto como los demás imaginaban. ¿Por qué terminamos juntos? No fue más que una unión de intereses. En la preparatoria, Karen se enamoró. La persona no fui yo. Después del examen de ingreso a la universidad, su primer amor se marchó sin decir una palabra. Nadie supo por qué. Y nadie supo a dónde fue. Capítulo 2. Más tarde, yo también me fui a estudiar al extranjero, justo cuando pensaba que Karen y yo ya no volveríamos a cruzarnos en la vida. Ella me encontró. Héctor Martínez, no me desagradas. Estemos juntos. Al mirar a la mujer frente a mí, guardé silencio. Para ser sincero, Karen era muy bonita. Da tipo dulce y encantador. Realmente era mi tipo. Antes de eso, mis padres ya me habían hablado del asunto. Ella sabía muy bien que yo no la rechazaría. Así fue como empezamos a intentar entrar en la vida del otro. Durante incontables días y noches, la acompañé, esforzándome al máximo por ser un novio a la altura. 3 años después, por fin entramos en el matrimonio. Yo mismo le puse el anillo de bodas, pero 3 años de sentimientos, y el apoyo total del grupo Martínez. Al final no pudieron competir con ese recuerdo que ella guardaba en lo más profundo del corazón, aunque aquello que encarnaba ese recuerdo no fuera más que un sustituto parecido. Aunque el video era muy corto, pude ver en los ojos de Karen una ternura que hacía mucho no aparecía. Lo supe en ese instante, ella se había enamorado de verdad. Siendo así, los cumpliré. La familia Martínez no quiere basura. A la mañana siguiente, Karen no volvió a casa hasta temprano. Al verme sentado a la mesa, desayunando con toda calma, sin mostrar la menor preocupación por el hecho de que hubiera pasado la noche fuera, se quedó un momento atónita. Luego ajustó rápidamente su estado de ánimo, fingiendo total normalidad. Incluso, de manera despreocupada, me tendió una bolsa. Esto es un regalo que escogí para ti. No explicó en absoluto por qué no había regresado en toda la noche. Pero ese regalo dejaba entrever cierta culpa. En el pasado, si no era San Valentín o algún aniversario,
Jamás me daba regalos. Sonreí con ironía. ¿De verdad pensaba que con un regalo podía tapar todo esto? Dejé la bolsa a un lado, sin intención alguna de abrirla, aunque tenía la conciencia sucia. Al ver mi actitud también se sintió un poco molesta, pero ese malestar duró solo un instante. Al ver que no pensaba prestarle atención, y por la culpa que sentía, no discutió conmigo y entró sola al dormitorio. Con el rabillo del ojo la miré y vi a Karen sonriendo mientras abría la caja fuerte. Conocía bien esa caja fuerte. Estaba allí desde antes de casarnos. Dentro no había nada de valor. Solo guardaba los recuerdos de ella con ese primer amor. Lo más valioso era apenas un brazalete de platino de diseño peculiar. Solté una risa fría y negué con la cabeza, sin prestar atención a lo que hacía Karen. Muy pronto, apareció un brazalete más en su muñeca. Ese brazalete era el recuerdo de amor que se habían dado en aquel entonces. Lo había conservado con sumo cuidado durante muchos años. Jamás me permitió tocarlo. Con el brazalete puesto, Karen no dijo ni una palabra y salió apresurada, llena de entusiasmo. Negué la cabeza con indiferencia. Lo que no es tuyo, nunca lo será. Forzar las cosas no da buenos resultados. Te doy tu libertad. En su momento, pensé que un matrimonio concertado tampoco estaba mal, aunque dentro de la familia eso significaba perder por completo el derecho a heredar. Al final seguía siendo una vida 10.000 veces mejor que la de una persona común, pero lo que obtuve a cambio fue ingratitud y crueldad. Creí que 3 años de compañía la harían aprender a afrontar la realidad. Y sin embargo, bastó un hombre que se pareciera un poco a su primer amor para que, aun a riesgo de ofender a toda la familia Martínez, eligiera la traición. Capítulo 3. La relación entre la familia Martínez y la familia Castro solo podía calificarse de normal, simplemente porque ambas estaban en la ciudad tarde o temprano se cruzaban. Que terminaran unidas también contaba como un matrimonio tradicional entre familias poderosas. Karen y yo, desde pequeños hasta grandes, tuvimos círculos sociales prácticamente superpuestos. El mismo jardín de infancia, la misma primaria, luego secundaria y preparatoria. No fue hasta la universidad cuando nuestras trayectorias dejaron de cruzarse. Karen era guapa y muy popular en nuestro círculo, no como yo, que nunca destaqué en nada y siempre fui un personaje más bien marginal. Con el tiempo, la cooperación entre ambas familias fue aumentando. Bajo el empujón de los mayores, Karen y yo empezamos a tener más contacto, solo un poco más. Pasamos de ser simples conocidos a poder intercambiar algunas frases más, pero ella siempre fue orgullosa. Yo sabía que me menospreciaba. Al fin y al cabo, no era guapo. Mis estudios eran normales y, aparte del dinero familiar, no tenía ningún mérito especial, pero la familia Castro tampoco carecía de dinero, y yo tampoco iba a rebajarme a insistir donde no me querían. Mujeres guapas hay de sobra. ¿Por qué el segundo joven maestro de los Martínez iba a convertirse en un pagafantas? En la preparatoria apareció el primer amor de Karen, Sean. Era un estudiante transferido. Se podía decir que, en cuanto apareció, hizo latir el corazón de todas las chicas. Bajo esa apariencia de chico rebelde, era además un genio académico, guapo, bueno jugando al baloncesto y siempre entre los primeros puestos en los estudios. En resumen, alguien que nació para atraer a las chicas. Muchas lo perseguían, y la que finalmente lo consiguió fue Karen. De hecho, Karen lo amaba hasta la obsesión. Todavía recuerdo que, en aquel entonces, el esfuerzo de Karen por conquistarlo causó un gran revuelo en toda la escuela. Había muchísimas chicas enamoradas de ese chico. Un día, durante la pausa del mediodía, escuché gritos e insultos de chicas fuera del aula. Era Karen, temiendo que pasara algo. Salí corriendo del salón. Apenas llegué, escuché la voz amenazante de Karen. Sean es mío, más les vale saber ubicarse. Dicho eso, empezó a pelearse con varias chicas a su lado. No habían dado ni unos cuantos golpes cuando Sean la abrazó. Pequeña jefa, tú eres una señorita. Me rindo, está bien, soy tuyo, ¿de acuerdo? Al escuchar a Sean, el rostro de Karen se puso completamente rojo. Parecía avergonzada. En ese instante supe que su corazón había sido conquistado por completo por ese hombre. Capítulo 4. Los días siguientes siguieron siendo igual de tranquilos. La única diferencia era que en el aula había una pareja más mostrando su amor de forma empalagosa. Karen sonreía con una felicidad que jamás le había visto desde pequeña. Los dos estaban inseparables todos los días. Incluso necesitaba que Sean la acompañara a casa antes de separarse. Durante un tiempo, su historia de amor se convirtió en una bonita leyenda del campus.
El brazalete de platino que Karen atesoraba como un tesoro lo había sacado de la muñeca de Sean. Pero todo eso no tenía nada que ver conmigo. En aquel entonces, jamás pensé que entre Karen y yo pudiera pasar algo. El cambio llegó el año de la graduación. La familia de Sean quebró. Y Sean desapareció. Nadie sabía a dónde había ido. Solo se decía que se había marchado al extranjero. Karen quedó como sin alma, viviendo en un estado de confusión constante, además de perder a su amor. La familia Castro, debido a la cooperación con la familia de Sean, también sufrió grandes pérdidas. Nada de eso tenía que ver conmigo. Siguiendo los deseos de mi familia, me fui al extranjero a estudiar. Medio año después, ella apareció de repente en la puerta de mi apartamento. Al verme, lloró desconsoladamente, sin rastro alguno de su frialdad habitual. Me pidió que saliera con ella. Con ese objetivo, se plantó todos los días frente a mi apartamento durante una semana entera. Resultó que el impacto de la quiebra de su familia fue mucho mayor de lo que imaginábamos. La familia Castro había sido arrastrada hasta quedar a solo un paso de la bancarrota. Acepté, no por ablandarme, sino porque mi padre me llamó. Un matrimonio concertado es bueno para ambas familias. Si no la detestas, acéptalo. De todos modos, tu hermano mayor es el heredero. Tú también debes aportar algo a la familia. Tras pensarlo toda la noche, acepté. En aquel momento, ingenuamente creí que por fin había conseguido a la bella y que viviría una vida cómoda, despreocupada y sin vergüenza, como un mantenido. Ahora entiendo que, en realidad, ella nunca olvidó a ese hombre. ¿Karen es fría y despiadada? Yo creo que sí. ¿Un primer amor imposible de olvidar? Eso no existe. Ese tipo de sentimentalismos no valen nada frente a los intereses familiares. Su actitud actual no es más que la sensación de que la familia Castro ya superó la crisis y que la familia Martínez ya no le resulta tan indispensable. Capítulo 5. Desde que Karen me fue infiel, ordené a mi asistente que vigilara de cerca a los dos. El dinero, esa cosa, de verdad puede hacer que hasta los demonios se pongan en movimiento. La misma noche en que Karen se fue de casa, se mudó al apartamento que le había comprado a Isaac. Las fotos que tomó el asistente eran muy completas. Isaac y Karen iban de la mano, con los dedos entrelazados, y en su muñeca brillaba claramente el brazalete de platino, el mismo que Karen había guardado como un tesoro durante 3 años. Ahora, este Isaac se había asumido por completo como el sustituto de Sean. No solo se parecía en apariencia, incluso cada gesto, cada movimiento y el tono al hablar estaban cuidadosamente imitando a Sean. Parece que este hombre estaba impaciente por ocupar su lugar, y no es de extrañar. El Grupo Castro también es uno de los gigantes comerciales de la ciudad. A haber conseguido apoyarse en una pierna tan gruesa como Karen, ¿cómo no iba a sentirse orgulloso? ¿Pero de verdad cree que el juego de las grandes familias es tan sencillo? Capítulo 6. En cuanto a lo de Karen e Isaac, ahora mismo no me he ocupado en absoluto. De hecho, estos días no he hecho caso a nadie, aunque no soy el heredero del Grupo Martínez. Sigo teniendo un peso considerable en las decisiones. Que normalmente no participe no significa que cualquiera pueda manipularme a su antojo. En mis manos tengo algo que mi hermano mayor me dio, el contrato del proyecto que el Grupo Castro ansía con todas sus fuerzas. Solo estaba pensando en cómo usar ese proyecto para hacer que Karen pagara el precio. Ahora, ya estoy preparado. Mirando la noche oscura fuera de la ventana de la oficina, sonreí con alegría, pero también con frialdad. Le entregué los documentos a mi asistente, alguien de absoluta confianza para la familia Martínez. Joven maestro Martínez. El viejo presidente Martínez dijo que vaya con cuidado, que no afecte la cooperación entre ambas familias. Sonreí con indiferencia. Lo sé, si el viejo incluso te envió a ti, ¿qué motivo tendría para desconfiar? Esta vez, la familia Martínez estaba muy molesta, pero no me dejó actuar libremente para vengarme, porque la relación entre ambas familias es demasiado estrecha. Tras tantos años, ya no es algo que pueda separarse con facilidad. Ni la familia Castro ni la familia Martínez pueden tolerar que yo me divorcie de Karen Castro. Incluso Karen misma, con toda seguridad, no estaría de acuerdo. Además, yo ya había dado demasiado. ¿Por qué tendría que marcharme en silencio? Ya que Karen quiere jugar conmigo a las intrigas, la ayudaré, igual que hice hace 3 años. Este contrato será suficiente para que a la familia Castro le duela de verdad, ya que Karen cree que ahora la familia Castro puede hacer lo que le dé la gana. Entonces quiero ver lo interesante que será su vida cuando yo la haga caer por completo en el fango. Una mujer que ni siquiera se atrevió a buscar a su primer amor. ¿Cómo podría tomarse realmente en serio a un simple sustituto?
Fijé la firma del proyecto para dentro de 3 días. El lugar, la sala de reuniones del Grupo Martínez. Después de todo, esta vez voy a obligar a la otra parte a bajar la cabeza. Será mejor mantener lo que salga a la luz dentro de un rango controlable. Al fin y al cabo, yo también quedo bastante mal parado. A veces de verdad quiero saber cómo funciona el cerebro de esta mujer. Por un idiota que no merece ni salir a escena. Se atreve a medirse conmigo. Nunca me ha importado si ella me ama o no. Incluso sabiendo que en su corazón siempre vive otro hombre. Aún así, sonrío con calma. Lo que yo quiero es lealtad. Después de todo, nuestro matrimonio puede considerarse un contrato comercial. La familia Martínez puso el dinero. Así que durante la vigencia del contrato es totalmente razonable exigir espíritu contractual. La aparición de Isaac no fue solo un incumplimiento del contrato, sino una bofetada directa en mi cara. Karen, de manera descarada, le puso a otro hombre el brazalete que atestiguaba los arrepentimientos de su juventud. De verdad quiero preguntar, ¿el prestigio de la familia Martínez no vale absolutamente nada? Capítulo 7. El día de la firma del contrato. Vi a Isaac siguiendo de cerca a Karen. De verdad que no me tenía en cuenta en absoluto. Atreverse a traer a alguien a mi propio terreno, ni siquiera pensó si sería capaz de soportar mi ira. Isaac se quedó detrás de Karen. Por fuera parecía inofensivo, pero por dentro seguramente estaba excitado hasta el extremo. Fingía mirar la hora, pero en realidad estaba presumiendo deliberadamente ese brazalete de platino. El brazalete era hermoso y estaba muy bien cuidado. Se notaba que Karen lo apreciaba muchísimo. Eso de amar a alguien y amar también todo lo que lo rodea realmente da miedo. La gente siempre olvida con facilidad. Quien se acostumbra a vivir bien suele borrar a propósito el recuerdo de su momento más miserable. Recordar solo lo bueno y olvidar los golpes, de eso se trata. Héctor, es solo un contrato. Ya estaba todo acordado. ¿Por qué cambió de repente y además tengo que venir yo personalmente a firmarlo? Karen probablemente creía que disimulaba muy bien. Convencida de que solo ella era la más lista. Miré a la mujer que tenía la felicidad escrita en los ojos y sonreí. Hermosa, igual que hace 3 años. Si había alguna diferencia, era que ahora parecía aún más feliz. Lástima, lo que más teme una persona es perderse en el orgullo. Ya había visto el cálculo en sus ojos. Después de tantos años en el mundo de los negocios, Karen nunca fue alguien que pensara solo con el corazón. Era imposible que no lo entendiera. Isaac no era más que un juguete. Confiando en ese rostro que se parecía un poco a Sean, solo era una novedad pasajera. Solo puedo decir que Isaac es realmente lamentable. Ni siquiera hace falta que la familia Martínez intervenga. La familia Castro tampoco lo toleraría. Sonreí levemente, sin enfadarme. Karen, ¿no sabes perfectamente por qué cambió el proyecto? Y este caballero detrás de ti se ve bastante animado. Ese rostro te resulta muy familiar. No. Mi tono era tranquilo. Como si no estuviera hablando de algo que me incumbiera. Con solo esas palabras, Isaac entró en pánico. Presidente Martínez, lo ha entendido mal. Yo solo soy el asistente del presidente Castro. Qué aburrido. Ni siquiera sirve como juguete decente. Con ese valor tan pequeño, ¿todavía se atreve a ser el tercero? Al ver que no le hacía caso, Isaac se puso aún más nervioso. Durante todos estos años, aunque no me he ocupado mucho de la empresa, el prestigio de la familia Martínez no es algo que cualquier don nadie pueda tocar. Presidente Martínez, de verdad solo soy el asistente del presidente Castro. Si no me cree, puede preguntarle a la propia presidenta Castro. Me dio un poco de risa. Hoy en realidad no pensaba traer a este elemento que no merece salir a escena, pero ya que vino a buscar problemas por su cuenta, que lo sufra junto con ella. Isaac, cállate. Al oír la voz de Karen, el cuerpo de Isaac se tensó y sus ojos se llenaron de inquietud. Capítulo 8. Isaac no era tonto. Al escuchar la voz de Karen, por fin reaccionó. La relación entre él y Karen no podía ocultárseme en absoluto. Todas esas explicaciones no tenían sentido. Su destino, desde el momento en que cruzó la línea roja, ya no era algo que pudiera decidir por sí mismo. Karen tenía el rostro frío, aunque sonreía. La ira en sus ojos era imposible de ocultar. Ella también había adivinado mi propósito. El contrato que tenía en mis manos era crucial para la familia Castro. No importa que el grupo Castro ya hubiera salido a bolsa. Seguía siendo un nuevo rico y, por ahora, no se atrevía a romper del todo con la familia Martínez. Hoy, solo podía hacer que Isaac sufriera un poco, pero no iba a actuar como ella esperaba. Después de pisotear el orgullo de la familia Martínez,
¿De verdad creía que, por ser esposos, firmaría el contrato con las condiciones originales? ¿Ahora entiendes por qué cambió el contrato? ¿Necesitas que te lo diga con todas las letras? Dicho eso, ya no tuve ganas de mirar a Karen y le hice una seña al asistente que estaba detrás de mí. Muy pronto, entraron en la oficina varios guardaespaldas corpulentos. Nada más entrar, controlaron a Isaac. Presidenta Castro. Isaac apenas abrió la boca cuando los guardaespaldas le dieron varias bofetadas y lo hicieron callar. El rostro de Karen se volvió desagradable. No esperaba que yo fuera tan poco considerado. Querida esposa, ¿te duele verlo así? Con que digas una palabra, lo libero de inmediato. Mi tono era calmado, sin mostrar ni alegría ni enfado. Pero Karen no era estúpida. Entendía perfectamente lo que yo insinuaba. Soltarlo era posible, pero el contrato tendría que sangrar fuerte. Que Isaac sufriera no requería pagar un precio tan alto. Al comprender mis palabras, Isaac miró a Karen con esperanza, como si esperara que ella dijera unas palabras suaves por él, pero Karen no lo miró, bajó la cabeza, sin saber en qué estaba pensando. Héctor, no es más que un pequeño asistente, no hace falta que lo tomes tan en serio. Hablemos del contrato. Sonreí levemente, sin decir nada. El rostro de Isaac se puso completamente pálido. Probablemente pensó que iba a hacerle algo terrible. Pensar demasiado. No vale la pena ensuciarse las manos por alguien así. Al ver mi expresión, el asistente, muy perspicaz, me entregó 2 contratos y, por supuesto, un bate de béisbol. Capítulo 9. Karen Castro extendió la mano y tomó los 2 contratos. El contenido era prácticamente el mismo. La única diferencia estaba en el precio que debía pagar la familia Castro, pero fuera cual fuera, el costo para los Castro superaba con creces lo que se había acordado previamente. Héctor, ¿qué significa esto? Claro que elijo el que tiene más beneficios. La sonrisa volvió a aparecer en el rostro de Karen. Probablemente intentaba usarla para aliviar la incomodidad del momento. Señalé el bate de béisbol que estaba a un lado. Ajá, entonces sabes cómo se usa esto, ¿verdad? Sin esperar a que hablara, continué por mi cuenta. El otro no necesita esta cosa. Miré a Karen. En su expresión apareció un rastro de pánico, pero enseguida se recompuso. Héctor, qué bromista eres. ¿A estas alturas todavía quería salir del paso con evasivas? Negué con la cabeza. Extendí la mano y reproduje el video en la computadora. Era exactamente el que mi asistente me había mostrado. Aparte de ese título, puedo darte todo. ¿Qué más podrías querer? Al verse a sí misma diciendo esas palabras en el video, Karen por fin se alteró. Héctor, Karen se levantó, intentando acercarse para explicarse. Le hice un gesto con la mano para que se detuviera. Karen, nos conocemos desde pequeños. Deberías saber qué tipo de persona soy. Que el contrato no se firme según lo acordado es un pequeño castigo para ti y para la familia Castro. En cuanto a la intensidad, tú eliges. Sonreí con ironía y le di una orden a los guardaespaldas. Suelten al asistente Isaac. Los asuntos internos de la familia Castro no nos incumben. Los guardaespaldas ejecutaron la orden de inmediato y soltaron a Isaac. Luego se colocaron en 2 filas, protegiéndome en el centro. ¿Temían que Isaac, acorralado, reaccionara con violencia? No, era porque su sangre apestaba. Capítulo 10. La expresión de Karen era compleja. Me miró fijamente. Después de un largo rato, habló despacio. ¿Estás seguro? ¿Esto se queda así? En su rostro había una clara esperanza. Yo sabía que no renunciaría a ese hombre. La decisión de hoy solo nacía del miedo a que la familia Martínez actuara. Me encogí de hombros y sonreí con total indiferencia. Karen, esta es la primera vez. Te doy una lección. A partir de ahora, en casa compórtate y sé una buena señora Martínez. Si hay una próxima vez, no pasará tan fácilmente. Ella suspiró aliviada, aunque en sus ojos seguían danzando los cálculos. Desde pequeño, siempre he sido alguien que devuelve golpe por golpe. Esta vez, naturalmente, tampoco iba a pasar página con tanta facilidad. Solo que, por ahora, la familia Martínez aún no estaba del todo preparada. Tragarse a la familia Castro era una obra de gran envergadura. Yo ya no era el segundo joven maestro de los Martínez que solo vivía del ocio. Y ella ya no era la señorita brillante y deslumbrante de antaño. Hazlo. Después de firmar el contrato tengo otros asuntos. Karen permaneció en silencio, de pie en el mismo lugar. Ese era mi ultimátum. Pronto alzó la cabeza. Asistente Isaac, aguanta un poco. En un momento alguien te llevará al hospital. Dicho eso, levantó el bate de béisbol y, sin la menor vacilación, lo estrelló contra la pierna derecha de Isaac.
tras más de 10 golpes. Esa pierna ya estaba deformada. Intención de arrepentirse no había, pero su crueldad seguía siendo la de siempre. Luego, Karen ordenó a su asistente que se llevara a la persona. Se sentó frente a la mesa y, sin decir una palabra, firmó el contrato. En realidad, yo lo sabía. Incluso llegado a este punto, Karen seguía creyendo que yo solo estaba haciendo un berrinche. Lo de hoy no encajaba en absoluto con mi estilo habitual. Ella estaba convencida de que la familia Martínez no me permitiría ir demasiado lejos. Después de todo, tras tantos años, las familias Martínez y Castro estaban demasiado entrelazadas. Podía decirse que si una caía, la otra no tardaría en seguirla. La familia Castro no podía prescindir del capital de los Martínez, y la familia Martínez tampoco podía separarse del apoyo de los Castro. Yo, un segundo joven maestro sin derecho a herencia, si fuera lo bastante listo, debería saber cuándo cerrar un ojo y dejar pasar las cosas. Lástima que ella aún no lo entienda. Yo tengo razones de sobra para convencer a mi padre y a mi hermano mayor. De lo contrario, la escena de hoy jamás habría ocurrido. Capítulo 11. Por la noche llevé a mi gente al hospital, pasara lo que pasara. Isaac era una pieza clave de mi plan. A mi padre y a mi hermano mayor solo les importaba que los negocios de la familia Martínez no se vieran afectados. Y yo ya estaba cansado de ser el segundo joven maestro de los Martínez sin poder real. ¿No sería mucho mejor reemplazar a la familia Castro y mandar yo mismo? Al verme de pie junto a la cama del hospital, Isaac no se atrevía ni a respirar. Yacía allí, nervioso y sin saber qué hacer. Karen, temiendo no satisfacerme, había golpeado con una crueldad extrema. Aunque evitó la rodilla, le rompió igualmente la pierna a la altura de la pantorrilla. En sus ojos había una clara inconformidad. Parece que seguía ansioso por subir de posición. Por la actitud de Karen, él sabía perfectamente qué lugar ocupaba. Sonreí y me senté a su lado. Isaac aún llevaba en la muñeca ese brazalete de platino. Al parecer, esa era la promesa que Karen le había hecho. Al notar mi mirada, el rostro de Isaac se volvió cada vez más pálido. Joven maestro Martínez, ya me ha castigado. Si me lo pide, haré lo que sea. En cuanto se me cure la pierna, me iré de la ciudad de inmediato. No había terminado de hablar cuando lo interrumpí. No te obligaré a dejar a Karen, pero tengo una condición. Isaac se quedó atónito, como si no esperara que yo hiciera una propuesta así. Sonreí. Los jóvenes siempre son jóvenes, aunque han visto el lujo embriagador de la alta sociedad. No entienden sus reglas. Un juguete que no puede salir a escena no sabe ni cómo morirá. Usted, ¿qué está diciendo? No entiendo de qué me habla. Reí suavemente y procuré mantener un tono calmado. Solo eres un sustituto. Si no estás tú, habrá otros. Isaac estaba aún más confundido. ¿Pero eso no es ponerle los cuernos a usted? ¿Es usted tan magnánimo? Sonreí. Lo que persigues no es más que dinero. Yo también. Nadie se queja de tener demasiado. Además, los cuernos ya me los pusiste. A esa mujer no volveré a tocarla. No digo esto por otra razón. Quiero decirte que podemos cooperar. Tú te aferras a tu rica benefactora. Yo me quedo con mis beneficios. Isaac se quedó en silencio. Llegados a este punto, si aún no lo entendía, sería realmente un idiota. Tal vez mi generosidad lo hizo sentirse incómodo. No dijo nada. Yo tampoco lo apuré. Simplemente esperé. No me rechazaría. No tenía motivos para hacerlo. Tras un largo silencio, Isaac finalmente habló. De acuerdo, pero tiene que garantizar que no volverá a ponerme una mano encima. Le di unas palmadas en el hombro y sonreí satisfecho. No lo haré. No era más que un juguete recién salido al mundo. Controlarlo no tenía ninguna dificultad. Ya lo había dicho, su destino lo decidiría la familia Castro. A partir de ahora, mi asistente se pondrá en contacto contigo. Me levanté y me fui, tan limpio y decidido que Isaac no pudo creerlo. Capítulo 12. Durante el mes siguiente, Karen regresaba a casa temprano todos los días. También empezó a enviarme regalos constantemente. Relojes que me gustaban, corbatas, trajes de alta costura. No era que se hubiera arrepentido, era porque el contrato ya estaba firmado. Pero si la familia Martínez quería romperlo, no era imposible. Ese contrato era demasiado importante. Si salía bien, consolidaría por completo la posición de la familia Castro en la ciudad. Por eso, aunque el precio a pagar fuera el doble de lo acordado antes, la familia Castro tenía que conseguirlo. No hace falta, ya dije que cumpliría mi palabra. Ve a acompañar a Isaac. Ya estás manchada, no volveré a tocarte. Pero por la cooperación entre ambas familias, a partir de ahora no interferiremos el uno con el otro.
Ante mis palabras, Karen no dijo nada. Después de confirmar que hablaba en serio, se fue de la villa, y no volvió jamás. No me molesté en investigar qué hacían ellos dos. Mis asistentes se encargarían de vigilarlos de cerca. Yo tenía cosas más importantes que hacer. Me dediqué a crear varias empresas y a empezar a devorar los activos del Grupo Castro. En realidad, durante esos 3 años de matrimonio nunca estuve ocioso. Ya tenía empresas a mi nombre, aprovechando mi identidad como yerno de los Castro. Hacía tiempo que controlaba parte de sus negocios. Esa también era la razón por la que Karen Castro actuaba con tanta descaradez. En su opinión, la ayuda de la familia Martínez ya no era indispensable para los Castro. Y yo, el segundo joven maestro de los Martínez, sin la identidad de yerno de los Castro, no sería más que un don nadie. Negué con la cabeza y expulsé esos pensamientos de mi mente. Los herederos de familias poderosas nunca toman el amor verdadero que persiguen los mortales comunes como objetivo principal. Cuando termine de devorar al Grupo Castro, el dinero será inagotable. ¿Y entonces? ¿Qué tipo de mujer no podría tener? Capítulo 13. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 6 meses. Con la ayuda de Isaac, el Grupo Castro parecía poderoso por fuera, pero en realidad todos sus negocios ya estaban bajo mi control. En cuanto a Isaac, se esforzaba deliberadamente por complacer a Karen. Cada vez era más consentido por ella. Además del dinero que Karen le daba, también cooperaba conmigo y se hizo con no pocos bienes adicionales. Esas cifras cada vez más largas en su cuenta bancaria hacían que a Isaac se le quedaran los ojos clavados. Lástima que, para tenerlo bien controlado, aunque la cuenta estuviera a su nombre, la contraseña seguía en mis manos. No era más que un pobre diablo. No merecía disfrutar de tanta riqueza. Probablemente la situación actual del Grupo Castro empezó a inquietar a Karen Castro. La familia Castro ya se había dado cuenta, aunque ellos eran los responsables formales de las decisiones del grupo. En la práctica, mientras las grandes y pequeñas operaciones beneficiaran al Grupo Martínez, o más bien, a mí, todo iba bien, pero si intentaban hacer algún cambio, lo siento mucho, sus decisiones chocaban contra un muro una tras otra. Tras medio año fuera de casa, Karen tomó la iniciativa de enviarme un mensaje. Héctor, reconciliémonos. Sin que ella lo dijera, yo ya sabía que había llegado el momento de vernos. Después de todo, ya estaba preparado. Si lograba convencer a mi padre de cortar el flujo de efectivo del Grupo Castro, tenía la seguridad de convertirlo en mi propiedad privada en el plazo de 1 mes. Apenas regresé a casa, Karen se acercó a recibirme. Sonreía con dulzura, como si no hubiera sido ella quien eligió traicionar. Al ver que no le hacía caso, no se molestó. Seguía siendo tan suave y complaciente como siempre. Sacó un documento de su bolso y me lo entregó. Sé que aquello te enfadó mucho, pero ya pasó. Creo que este documento puede resolver nuestros problemas. Era un acuerdo de cesión de acciones. El 10% de las acciones del Grupo Castro. Eso equivalía a la mitad de las acciones que estaban a nombre de Karen. Sonreí. Así que sabía perfectamente lo que yo quería. Pero ahora, esas acciones del Grupo Castro ya no tenían ningún sentido para mí. No lo tomé. En su lugar, saqué el acuerdo que ya tenía preparado y se lo pasé. Míralo. Si no tienes objeciones, fírmalo. Karen tomó el documento y se sentó en el sofá, incapaz de reaccionar durante un buen rato. El contenido del acuerdo era muy simple. El 40% de las acciones del Grupo Castro se transferían a mí de forma gratuita. Eso era la totalidad de las acciones de la familia Castro. Y además, gratis. Solo un tonto aceptaría algo así. Tras un momento de silencio, habló. Héctor, sabes que lo nuestro fue un matrimonio concertado. Puedo aceptar cualquier venganza que quieras tomar contra mí, pero las acciones no. Esa es la última línea de defensa de la familia Castro. Puedo darte el 10% y, además, sacar 100 millones de los bienes privados de la familia Castro. Hagamos las paces. Sí. ¿Pretendía limosnearme? Solté una risa burlona y negué con la cabeza. A estas alturas, todavía intentaba regatear conmigo. Ya no fui cortés y lancé directamente el ultimátum final. Karen, te doy 1 semana para pensarlo. Si aceptas, permitiré que se vayan al extranjero llevando consigo todos los bienes privados de la familia Castro. Si no, no les quedará absolutamente nada. Capítulo 14. Al oír que ya no ocultaba mis verdaderos propósitos, Karen por fin perdió la calma. Aún así, no entró en pánico del todo. Al fin y al cabo, en su mente, la familia Castro seguía siendo muy poderosa. El Grupo Martínez todavía no había atacado abiertamente al Grupo Castro.
Mis palabras sonaban más a una amenaza hueca que a otra cosa. Después de todo, durante esos 6 meses, la cooperación entre Martínez y Castro no había tenido ningún problema. Todo eso hizo que la familia Castro creyera que aquellas represalias eran solo acciones personales mías. Lástima que mi tablero ya estaba completamente dispuesto. La familia Castro era carne sobre la tabla de cortar. Al ver mi actitud inflexible, ella también empezó a ponerse nerviosa. Héctor, entiendo que estés muy enfadado, pero lo hecho está. Si no quieres, cortaré con Isaac. Si quieres, incluso puedes tener a otras. La interrumpí de inmediato. Karen, ¿te he dado demasiada cara? Es mejor que hagas que la familia Castro firme este acuerdo. De lo contrario, atente a las consecuencias. Ahora todavía estoy dispuesto a dejar que tu familia se vaya con sus bienes privados. Si sigues así, ten cuidado de no perderlo todo. En la familia Castro, Karen no era la única heredera. Solo porque se casó conmigo y se apoyó en el poder de la familia Martínez se convirtió en la verdadera controladora del grupo Castro. Lo que ella había hecho, los mayores de la familia Castro no lo ignoraban, pero ninguno salió a decir nada. Todos fingieron no ver ni oír. Yo ya llevaba tiempo enfadado y quería arrancar de raíz a la familia Castro. Quería eliminar la maleza, pero temía acorralar demasiado al conejo. La verdad es que estaba bastante dividido. Ahora que ella aún intentaba resistirse, tampoco me importaba enviar a toda su familia al abismo. Karen guardó silencio, tomó el acuerdo y lo hojeó. Su rostro se volvió cada vez más pálido. Tras mucho tiempo, habló, con una voz cargada de burla. Llevas planeándolo desde hace mucho, ¿verdad? Usaste tantas empresas para vaciar por completo al grupo Castro. Karen nunca fue tonta. Yo solté una risa fría. Karen, si recién ahora te das cuenta, ya es demasiado tarde. Ella guardó silencio durante largo rato y, al alzar la cabeza, sus ojos estaban llenos de desesperación. ¿Isaac también era tu gente? ¿Llevabas tiempo calculando contra el grupo Castro? Sonreí con sarcasmo. Isaac, no, él no es mi gente, ni lo puse yo a tu lado. No tengo ningún interés en arreglar que alguien me ponga los cuernos. Si te hubieras comportado bien, seguiríamos como antes. En cuanto a tu pequeño asistente, solo hice que se colocara en la misma trinchera que yo. Mira, no hay ningún sentimiento que pueda competir con el poder del dinero. El rostro de Karen se quedó rígido. Ya no quise perder más tiempo con ella y le tendí el acuerdo. Vuelve y fírmalo cuanto antes. Si sigues retrasándolo, a la familia Castro no le quedará nada. Karen guardó el documento en su bolso y se marchó, completamente desorientada. Capítulo 15. Desde que Karen se fue, Isaac empezó a intentar contactarme con frecuencia a través del asistente. Parece que mi plan para que se devoraran entre ellos ya había comenzado. Isaac estaba algo alterado emocionalmente. Yo solo sonreí y le pedí al asistente que, por el momento, lo calmara. ¿Alguien que ni siquiera reconoce su propio lugar todavía sueña con subir de posición? Lo habían controlado con una facilidad ridícula y, por un dinero que nunca debió ser suyo, aún se atrevía a jugar con fuego. Solo puedo decir que ser joven es maravilloso. De verdad es fácil de engañar. Yo solo necesitaba sentarme a ver el espectáculo, pero no esperaba que, antes de que pasara siquiera una semana, Karen ya no pudiera aguantar. Fue a mi casa y se arrodilló en el suelo para confesar y arrepentirse. Mi hermano mayor me llamó personalmente, pidiéndome que regresara a casa sin falta. En su tono había un claro aire de burla. Cuando llegué, vi a Karen arrodillada en la sala de estar. En apenas unos días, se la veía mucho más demacrada. Parece que aquel acuerdo realmente le había supuesto una enorme presión. La familia Castro la estaba culpando sin parar. Antes de eso, los padres de Karen también me habían llamado. Me ofrecieron unas disculpas tardías, 6 meses después, y luego intentaron convencerme de que desistiera. ¿Y antes dónde estaban? Al verme entrar, los ojos de Karen recuperaron un poco de brillo. Héctor quiso ponerse de pie, pero tras pensarlo un momento, no se atrevió. Ya no quedaba rastro de su antigua arrogancia. Ahora estaba sumisa y contenida. Mi padre me hizo una señal con la mirada, indicándome que no dijera nada fuera de lugar. Yo sabía que solo le preocupaban los negocios de la familia Martínez. Toda la planificación de estos 6 meses había sido obra mía, aunque los asistentes que él envió participaron. Hubo muchas cosas que mantuve ocultas. Al final, en las grandes familias nunca hay verdadero afecto, solo existen los intereses. Aunque yo fuera su propio hijo, jamás podía poner en riesgo los intereses del clan. Un hijo perdido se puede volver a tener. El dinero perdido no se recupera tan fácilmente. Mi padre y yo entramos al estudio. Antes de cerrar la puerta,
Karen me miró con ojos suplicantes. Héctor, de verdad sé que me equivoqué. Mientras me perdones, aceptaré cualquier condición que pongas. Vivamos bien de ahora en adelante. Sí. Solté una risa fría. ¿De dónde sacaba esta mujer la cara para decir algo así? 6 meses sin volver a casa y ahora hablaba de vivir bien juntos. ¿Acaso este lugar es un vertedero? Karen, parece que la familia Castro no piensa firmar el acuerdo. Entonces no hace falta firmarlo. Dicho eso, entré directamente al estudio. Capítulo 16. Dentro del estudio, mi padre y yo nos sentamos frente a frente, tal como había previsto. Estaba ansioso por saber cómo arrancarle el mayor trozo de carne posible a la familia Castro. Después de escuchar mi plan, se sentía a la vez satisfecho y resentido. Satisfecho, porque la familia Martínez podía obtener una enorme ganancia con esto, nada menos que 30.000 millones. Resentido, porque yo, su propio hijo, no le había dicho toda la verdad hasta el último segundo, y más de 100.000 millones en activos ya habían ido a parar a mis bolsillos. La familia Castro siempre ha sido el socio más importante del grupo Martínez. Si haces esto, me pones en una situación muy difícil. Miré al padre que tenía delante. Me resultaba un poco extraño, pero no me sorprendieron en absoluto sus palabras. ¿Acaso no fue él quien, hace 3 años, me obligó a casarme con Karen? Puede decirse que, en este matrimonio tan miserable, su responsabilidad no era menor que la de la familia Castro. No lo rebatí, esperé a que terminara de hablar y entonces abrí la boca. Padre, el agua fértil no corre hacia campos ajenos. Pase lo que pase, el grupo Martínez sale ganando. Además, que el grupo Castro esté en mis manos o en las suyas, ¿qué diferencia hay? Mi padre guardó silencio. En el fondo, a él siempre le había importado el grupo Martínez, no una persona concreta. Con mi hermano mayor y conmigo, siempre fue igual. Padre, le garantizo que al grupo Martínez no le faltará ni un solo centavo de lo que le corresponde. En cuanto a lo demás, eso es lo que me toca por derecho. El grupo Martínez no asume ningún riesgo, solo necesita ayudarme a cortar la cadena de capital del grupo Castro. Capítulo 17. Esta conversación entre padre e hijo terminó con el grupo Martínez cortando el flujo de fondos de la familia Castro según mis exigencias. Para ello, también pagué un precio extra, nada menos que 100 millones. He estado planeándolo durante mucho tiempo, mucho más de lo que imaginas. No te preocupes, siempre seré parte de la familia Martínez. Al final, en asuntos así, en quien más se puede confiar es en la propia familia. Mi padre permaneció en silencio y no dijo nada más. Al salir del estudio, Karen seguía arrodillada en la sala de estar. Héctor, tú, antes de que pudiera terminar, la interrumpí con frialdad. Karen, firma, a partir de mañana. La familia Martínez cortará toda cooperación con el grupo Castro. Tras soltar esa frase helada, ordené directamente a los guardaespaldas que la echaran. Karen fue arrojada fuera por los guardaespaldas, completamente atónita. Por más que golpeó la puerta después, nadie le prestó la menor atención. Capítulo 18. La familia Castro finalmente cedió. Si la familia Martínez actuaba de verdad, ellos perderían hasta los calzoncillos. El día de la firma del acuerdo, Karen me sujetó del brazo, con los ojos llenos de rencor. Héctor Martínez, de verdad eres despiadado. Te acompañé con 3 años de mi juventud y no has tenido ni un ápice de sentimientos. Por un error tan pequeño, me has arruinado de esta manera. La aparté de un empujón. Karen, desde el momento en que tu corazón empezó a calcular contra la familia Martínez, entre tú y yo solo quedaba este camino. Me miró con odio. ¿Y la familia Castro? Fui yo quien te falló. ¿Por qué tienes que atacar también a la familia Castro? Solté una risa fría y le destapé la mentira sin rodeos. ¿La familia Castro? Sin el consentimiento tácito de esos viejos zorros detrás de ti, ¿crees que habrías tenido ese valor? La familia Castro está tan llena que de verdad creyó que la familia Martínez podía ser pisoteada a voluntad. Al quedar su mentira al descubierto, el rostro de Karen se volvió terriblemente pálido. La noticia del cambio de dueño del grupo Castro pronto causó un enorme revuelo en la ciudad. Muchos curiosos intentaron investigar lo ocurrido, pero yo no tenía tiempo para ocuparme de ellos. Ahora que había absorbido por completo el grupo Castro, había demasiados asuntos que atender. Además, aunque mi objetivo ya se había cumplido, aún quedaba el problema de la familia Castro. Si no se arranca la hierba de raíz, las consecuencias futuras no tienen fin. No esperaba que, en ese momento, Isaac viniera a buscarme, en una cafetería. El Isaac de ahora ya no tenía ni rastro de la arrogancia de antes.
Desde que Karen Castro supo que Isaac me había ayudado a atacar al grupo Castro por dinero, su vida se volvió cada vez más difícil. ¿Para qué me buscas? Tomó un sorbo de café, con expresión amarga. Necesito tu ayuda. Apretaba la taza con fuerza, el rostro lleno de pánico. Según las estadísticas de mi asistente, recientemente había sufrido al menos 3 incidentes potencialmente mortales. Todos accidentes, al menos, en apariencia. Lástima que la probabilidad de accidentes puramente fortuitos fuera demasiado baja. Sonreí levemente. ¿Por qué? Ayudarte. ¿Qué beneficio me trae? Apretó los dientes. Dudó largo rato y finalmente habló. Sé lo que planea la familia Castro. Ajá. Sabía leer la situación. No me sorprendió demasiado. ¿Cómo iba la familia Castro a confiar realmente en mí? Sí, iban a salir del país, pero sin duda intentarían esquivar mi vigilancia. Siendo así, no me importaba cooperar una vez más con Isaac. Habla. ¿Cuáles son tus condiciones? Dudó un momento, dio otro sorbo de café y dejó la taza. Se veía extremadamente inquieto. Tras un largo rato, habló con voz ronca. No quiero mucho. El dinero que ya ingresaste en mi cuenta, dámelo y mándame al extranjero. Capítulo 19. Cuando volví a ver a Karen, ya fue en el sudeste asiático, para esquivar los ojos y oídos de la familia Martínez. Los Castro realmente se esforzaron. Incluso llegaron hasta la frontera suroeste y, a través de gente dedicada a negocios ilegales, cruzaron clandestinamente hacia el sudeste asiático. Su plan original era comprar allí una nueva identidad y luego ir a Europa a disfrutar de la segunda mitad de sus vidas. Lo que no esperaban era que yo los alcanzara justo en ese punto. Cuando llegué con mis guardaespaldas, los miembros de la familia Castro todavía creían que ya habían escapado con vida. Van. Llamaron a la puerta. Al abrir y verme, el rostro de Karen cambió al instante. ¿Cómo es que eres tú? Me encogí de hombros y sonreí con mucha suavidad. ¿No me invitas a pasar y sentarme un rato? Ella soltó una risa amarga y se hizo a un lado. A esas alturas, ya había aceptado su destino. En cuanto los guardaespaldas entraron, controlaron a todos. Los miembros de la familia Castro, resignados, fueron obligados a arrodillarse en el suelo. Héctor, no hagas locuras, aunque esto sea en el extranjero. Sigue siendo una ciudad. La policía llegará pronto. La voz del padre de Karen estaba llena de terror. Los guardaespaldas se encargaron rápidamente de enseñarles a cerrar la boca. Me senté en el sofá, encendí un cigarrillo y los observé en silencio, sin decir una palabra. Karen, arrodillada en el suelo, lloraba desconsoladamente. Héctor, todo fue culpa mía. Estaba confundida. Si quieres culpar a alguien, culpa solo a mí. Al fin y al cabo, todavía somos esposos. Si no lo decía, casi se me olvidaba. Yo nunca había pensado siquiera en divorciarme. Ella lloraba de forma miserable, suplicando sin parar. Lo siento, me equivoqué. Había bajado la cabeza, pero ya era demasiado tarde. Entre nosotros, hacía tiempo que se había perdido cualquier posibilidad. Mientras la familia Castro siguiera viva, yo nunca estaría tranquilo. La familia Martínez los había ayudado en su momento, pero en cuanto tuvieron un pequeño repunte, sacaron a relucir su naturaleza traicionera. Héctor, lo siento, solo después de perderlo todo me di cuenta de que tú eras quien más me amaba. Creí que no podía olvidar a Sean y por eso busqué un sustituto. Me arrepiento. Por favor, mientras me dejes vivir, puedo hacer cualquier cosa. Sí. Lloraba con desesperación, pero en mi interior no hubo la más mínima onda. ¿Compadecerla yo? ¿Con qué derecho? ¿Con el sombrero que me puso? Miré fríamente a la mujer que tenía delante. No uses a Sean como excusa. ¿De verdad no pudiste encontrarlo entonces? Lo que temías era que su familia siguiera arrastrando a la tuya. Su familia había quebrado y ya no podía darte la vida de señorita rica. ¿No es así? De principio a fin, siempre fuiste egoísta. En tu corazón nunca hubo nadie más que tú misma. Sí, Karen era egoísta. Estar conmigo solo fue porque el apoyo que yo podía darle superaba con creces al de cualquier otro. Me di la vuelta y dejé la última frase. Ve a saludar a un viejo amigo. Tiene muchas ganas de verlos. Capítulo 20. Me quedé de pie en un rincón de la calle. Vi cómo Isaac entraba en la habitación y, al poco tiempo, empezó a pelearse con los miembros de la familia Castro. Al final seguía siendo joven. Los Castro no tardaron en caer al suelo. Ja. Querían matarme, entonces ustedes tampoco vivirán. Dicho eso, Isaac empujó a varios de ellos por la ventana. La caída repentina provocó el pánico entre los vecinos de los alrededores, y Isaac aprovechó el caos para escapar.
Yo sabía que la muerte de varios extranjeros sin entrada legal no levantaría grandes olas. Negué con la cabeza y le di unas palmadas en el hombro a Isaac. No te preocupes, todo lo que te prometí lo cumpliré. Toma el pasaporte y vete al extranjero. Isaac se marchó dándome las gracias una y otra vez. No vio mi sonrisa fría. Antes de subir al avión de regreso al país, el asistente me mostró respetuosamente una noticia local. Un ciudadano del país falleció ahogado tras caer accidentalmente al agua durante un viaje.